Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos con Nicolás Lussich para hablar temas de la actualidad. Hace pocos días hace pocas horas en realidad, se conocieron datos del Producto Bruto Interno en el arranque de este año, y el tema, Nicolás, allí es con qué comparar, si con el trimestre anterior donde se da una caída o con el primer trimestre del 2013, donde en ese caso la relación es de un crecimiento en este año. Efectivamente, Pepe, buenas noches para todos. Sí, vamos a estar con esto y además vamos a resolver unos minutitos al final del programa para hablar de Argentina y este tema de los fondos buitre, que también mucha gente ha preguntado. Es muy relevante lo que pasa en Argentina y lo vamos a ver. Pero enfoquémonos en el PBI. Como tú lo comentabas, surgieron los datos del primer trimestre y efectivamente se pueden hacer, digamos, dos comparaciones, digamos, básicas. O lo comparamos con el trimestre anterior inmediato y vemos cómo seguimos, digamos, la curva de crecimiento paso a paso, y allí hay una caída. Pero ¿qué pasa? Para hacer esa medición, lo que hace el Banco Central es desestacionalizar. Y ahí hay algunos criterios que obviamente son muy, muy válidos, pero yo en lo personal no le doy mucho corte a ese dato, más allá de que es un dato que pone una luz amarilla porque la economía cayó. Si cayera de vuelta el próximo trimestre, no es de todo seguro, se podría estar configurando una recesión, lo cual sería ya una cosa un poco más grave, si se quiere. Pero yo diría que lo importante es comparar con el trimestre inmediato anterior, porque ahí ya dejamos de lado los efectos estacionales. La economía uruguaya es una economía muy estacional, por la energía, por el agro, por el turismo. Entonces, lo que vale es la comparación trimestre a trimestre, comparando lo mismo trimestre este año respecto al año pasado. Y ahí se da un crecimiento de un poco más del 2%. 2,4%. Vamos a compartir con los televidentes la primera gráfica. Lo que pusimos allí fueron las tasas de crecimiento anual hasta el año pasado, y en la última barra pusimos el dato del primer trimestre. Esto no es una proyección del año, sino que simplemente el dato del primer trimestre, 2,4%. En cualquier caso, la economía está desacelerando, eso es muy claro, y las estimaciones para este año andan entre 2 y 3% de crecimiento. Incluso hay algunos analistas un poco más pesimistas que dicen que tal vez no se llega a un 2%, eso habrá que verlo. Así estamos creciendo, es decir, con esta magnitud. Lo que yo comentaba de que si hay una secuencia de un par de trimestres en caída, yo creo que es más bien anecdótico. La economía uruguaya sigue creciendo. Recordemos que el PBI... Pero se ha desacelerado, no se a los niveles que... el crecimiento. El PBI mide toda la producción de toda la economía. Es decir, la producción del agro, lo que pasa en la industria, el movimiento en los cines, en la salud, la cantidad de servicios de transporte, la venta de celulares, la cantidad de llamadas al exterior, la venta de software al exterior. Todo eso lo mide el PBI y lo suma y lo concreta en una cifra que es la que estamos viendo. Esto es lo que estamos creciendo. ¿Cómo estamos creciendo? Es la siguiente pregunta, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles son, vamos a la siguiente placa, cuáles son los sectores que están ofreciendo más o menos producción? Y acá hay una diferencia bien clara. Hay una gran expansión de transporte y comunicaciones porque hay más transporte a nivel carretero, también de los servicios de comercio exterior, tanto importaciones como exportaciones, que están creciendo mucho. El comercio, el consumo interno está creciendo mucho también, pero el resto de los sectores está en caída. La construcción con una caída del 2%, la industria una caída del 2,3% y el agro una caída más fuerte del 5%, sobre todo porque hay menos faena. Y aquí hay una preocupación que incluso ha emergido en estos días. Los productores se quejan de que el precio es bajo. Sí, ahí hay otro tema de fondo, es si en la cadena cárnica se están manejando por parte de los frigoríficos, en este caso no los precios, sino los niveles de faena, que a su vez controlan los precios, ¿no? Absolutamente. Bueno, hay toda una polémica que está como trasfondo de este dato de caída en la producción del agro, que es sobre todo, como decíamos, la industria cárnica o la faena, básicamente. Entonces tenemos muchos sectores ya que están con retroceso y estamos con una gran dependencia del comercio. Esto se comprueba cuando, en vez de analizar el PBI desde el punto de vista de la oferta, lo analizamos de la demanda, porque el PBI es una ida y vuelta. Hay una oferta de producción y hay una demanda de ese PBI, ¿dónde se consume? Bueno, en la siguiente placa vamos a ver dónde se consume lo que Uruguay produce. En el mercado interno, en el consumo interno, hay un crecimiento del 4,5%. Es decir, que esa es una demanda que se mantiene firme, la del mercado interno, el consumo de los uruguayos. La inversión también crece en forma muy interesante, 8,5%. Esto es positivo, obviamente. La tasa de inversión que se ha mantenido al alza con niveles de inversión respecto al PBI de más de 20%, muy, muy positivo. Pero tenemos un problema en las cuentas externas. Las exportaciones caen 2%, es decir, lo que nos pide el mundo es menos
2% menos de lo que nos pedía el mismo trimestre del año pasado. Ahora, nosotros consumimos más y estamos exportando menos. Entonces, lo que estamos importando es mucho más. Es decir, Uruguay está mostrando acá un problema que no es menor y es que está muy dependiente de su propio consumo. Entonces, la economía uruguaya puede producir para el mercado interno o para la exportación. Para el mercado interno la demanda sigue muy firme, para la exportación cae. Pero ese mismo consumo también genera demanda para la propia producción interna, pero también demanda de afuera, mucha más que antes, 11%. Y ahí hay un cierto desequilibrio. Y eso la verdad que es un dato que plantea una alerta. Y aquí cuando hablamos de exportaciones e importaciones, una vez se tiene el reflejo de pensar en mercaderías. No, yo diría que sobre todo acá lo que está afectando son los servicios, sobre todo el turismo, y es muy notorio que Uruguay... Sobre todo la caída de la llegada de argentinos, ¿no? Exactamente, que en realidad eso va al renglón de exportaciones, porque se dice, pero los argentinos están llegando, claro, vienen y demandan servicios del Uruguay. Entonces, Uruguay le vende servicios a un extranjero, son exportaciones. Cuando un uruguayo se va al exterior a hacer turismo, lo que está haciendo es comprar afuera un servicio. Entonces son importaciones. No solo turismo, también el servicio logístico, de consultoría, lo que sea. Estamos comprando más afuera y estamos vendiendo menos. Y ahí hay un problema en lo que es la economía uruguaya porque tenemos un desbalance. Estamos muy dependientes del mercado interno y estamos con un problema en la cuenta externa. Esto, ¿cómo se proyecta a futuro? Porque la gente puede decir, esto si sigue así, la verdad que no está bueno. Va a empezar a andar Monte del Plata y ahí se va a sumar muchos millones de dólares, cerca de 700, 800, capaz que 900 millones de dólares a la cuenta exportadora anualmente. Entonces, eso va a mejorar este desbalance. Y además el dólar, que ha tenido un aumento en estos meses, ahora se ha quedado un poco más quieto, pero ese aumento del dólar tendería a equilibrar un poquito más para los próximos meses. Puede frenar también las importaciones un poco, ¿no? Frena un poco las importaciones, frena un poco el consumo, porque la gente cuando ve que el dólar sube, bueno, ahí está, ya los productos importados no están tan baratos, y bueno, eso es un poco el efecto. De todas maneras, el empleo sigue robusto, el salario sigue aumentando, tal vez en forma un poco más leve, pero el mercado de trabajo está muy firme, por lo tanto no es tan esperable que ese consumo tenga un enfriamiento ni nada por el estilo. Puede tener una moderación, que de alguna manera sería saludable porque ya hay algunas familias que están un poco al límite, ¿verdad?, de consumo, incluso con crédito tomado, que no vendría mal que eso se modere un poquito. Pero lo importante es que Uruguay vuelva a recuperar equilibrio en esas exportaciones e importaciones que están mostrando estas cifras. Bien, para ir cerrando, Nico, si te parece, hablamos un poquito de Argentina. Vamos a hablar de Argentina. Por estas horas, la propia presidenta Cristina Fernández, en cadena de radio y televisión, le habló a su pueblo sobre los fondos buitres, así se les conoce, que han ganado de alguna forma una pulseada que habían comenzado en Estados Unidos, en los juzgados de Estados Unidos, en los tribunales de Estados Unidos, para poder cobrarle a Argentina bonos que son de qué época, del 2001, allá en la quiebra, ¿no? Sí, creo que sería interesante para abordar el tema, ir en cada uno de esos puntos que tú estás planteando, porque acá tenemos una cosa que también parece ilustrativa para compartir con los televidentes, es a qué distancia estamos de Argentina en términos de calificación de deuda. Esta es la lista, digamos, del carnet de notas de Moody's. Estados Unidos tiene la máxima calificación, Uruguay está en el primer escalón de lo que se llama el grado inversor y Argentina está por allá abajo. Esta es la diferencia que tenemos con Argentina. ¿Por qué tenemos esa diferencia? Porque Argentina ha tenido una conducta muy diferente respecto a cómo gestionó su deuda de lo que ha sido Uruguay y ha tenido un reconocimiento muy distinto, una nota muy diferente de las calificadoras internacionales. Más allá de que en las últimas horas el vicepresidente Astori, que es una figura desde el punto de vista de la conducción económica de Uruguay muy importante, obviamente dice, bueno, nos solidarizamos con Argentina por estos problemas. Aquí creo que hay varias cuestiones interesantes para compartir con los televidentes. Lo primero, ¿por qué Estados Unidos, no? ¿Por qué la justicia de Estados Unidos? Bueno, los países, sobre todo los de América del Sur, incluido Uruguay, cuando emiten deuda en el exterior para que la compren los grandes inversores globales, la emiten en jurisdicción del Estado de Nueva York. ¿Por qué? Porque es el mercado más líquido y es donde los inversores tienen más certeza de que van a cobrar. Esto no tiene misterio, es el lugar donde hay más garantías. Bueno, este fallo lo está demostrando, ¿verdad? La justicia americana se ha puesto dura con los deudores. Entonces, los países concurren a Estados Unidos a emitir. Esto parece un poco vinculado a esa dependencia que tenemos con Estados Unidos, que sí, que no. Esto es así. La última emisión que hizo Uruguay hace pocos días la hizo en jurisdicción del Estado de Nueva York. O sea, además no es Estados Unidos, es Estado de Nueva York. Eso para entender por qué ahora
está metiendo base la justicia estadounidense. Fondos buitre. ¿Por qué son fondos buitre? El buitre en Uruguay se llama cuervo, en realidad son buitres, ¿no? Que andan por la sierra del Uruguay comiendo carroña. Capitales especulativos, básicamente gente que especula. Claro. Cuando uno dice especula, tiene una connotación negativa, ¿no? Ahora, todos especulamos. Todos especulamos cuando actuamos en la economía. Cuando le pedimos una rebaja en la feria al feriante, o cuando le pedimos una rebaja a un comerciante ambulante, o incluso en los comercios, o cuando vemos si es bueno comprar un bien ahora o esperamos un poco después. Todos especulamos. Especular está en el centro de lo que es la actividad de la economía. Tiene una connotación negativa porque parece algo recalcitrante, egoísta, avaro. Es posible. ¿Por qué son fondos buitres? Porque estos fondos compraron bonos argentinos cuando valían 3 pesos. Por allá por el 2008 se dice que fueron comprados estos bonos, ¿no? Sí, la verdad es que yo no tengo clara, digamos, la historia de estos fondos buitres, cuándo fue que compraron los bonos. Porque todo esto irrumpió en Argentina en la crisis de 2001-2002, cuando el Congreso argentino decidió defoltear la deuda con aplausos, ¿verdad? Después se hizo un canje, el ministro Roberto Labaña, en los tiempos de Néstor Kirchner, hizo un canje. Pero durante todo ese camino, los bonos argentinos en el mercado de capitales del mundo valían 20-30% de lo que decía el valor nominal. Es decir, Argentina había metido un bono a 100 y valían 20. Claro. O sea, la gente se desprendía de esos bonos. Y los fondos buitres lo compraron, diciendo, yo esto lo voy a hacer valer por 100, pero voy a tener que hacerle un litigio judicial, y es lo que han hecho. Obviamente se vuelve todo muy ríspido, muy, como decía, muy recalcitrante, porque eso obliga al país a ir a los estrados judiciales, a la justicia estadounidense. ¿Y qué dijo la justicia estadounidense? No, hay que pagarle. Y Argentina se resiste. Hay temas políticos además, pero además hay una secuencia de enganches ahí bastante complejos, porque si se le paga a los fondos buitre, hay que pagarle en las mismas condiciones a todo el resto de los inversores que quedó fuera del canje. El último canje del 2010 se dice que el 93% de los bonistas acordaron con el gobierno y hubo un 7% que no lo hizo. Dentro de ese 7% hay un 1% que es el que hace el litigio allí en Estados Unidos. Ese 1% son unos 1.000 millones de dólares, 1.000 y pico, pero todo el resto, que no son solo fondos buitre, son 12.000 millones. Pero además, en el canje original que hizo Labaña hay una cláusula que dice, si hay algún otro que tiene mejores condiciones, toda la gente puede pedir mejores condiciones. Y ahí estaría involucrado los más de 100.000 millones de deuda argentina. Está muy complejo. ¿Pero por qué pasa esto? Pasa esto porque Argentina hizo un canje voluntario, pero con una quita muy dura. Y consiguió una buena adhesión Labaña en aquel momento. Cuando tú hablas del canje de 2010, en realidad fue la reapertura del canje del año 2003, 2004, si no recuerdo mal. Hizo una durísima quita. Hubo un 90% que se adhirió, está bien. Yo tengo un bono que vale 100, pero arreglamos por 30. Uruguay hizo una cosa muy distinta. Uruguay respetó a todos los acreedores el valor de su deuda, pero les dijo, y ustedes lo recordarán, no puedo pagar. Y voluntariamente reperfiló. Yo te voy a pagar estos 100, pero dame plazo. Consiguió una adhesión muy importante, pero hay un detalle. Hubo gente que no se adhirió, muy poquita. Muchos uruguayos, inversores intermedios, por allá por el año 2003-2004, dijeron, no, yo no me adhiero. Y cobraron todo lo que tenían para cobrar. Así Uruguay recuperó su estatus y lo tenemos con grado de inversor. Argentina no. Por cómo fue la salida, ¿verdad? Entonces, la historia hay que verla completa, porque hay veces que son temas económicos, que tienen mucho de retórica política, pero tiene una línea, digamos, de coherencia cuando uno lee toda la historia completa. Y es por eso que Argentina está tan enredada, lamentablemente, por eso impacta en Uruguay, ¿no? Bien, seguiremos a ver qué pasa. En estas horas van a viajar, se dice allí, un buffet jurídico argentino, intentar hablar con el juez que tiene la causa original. Sí, ese que puede de alguna manera negociar cambiar esto, un poco. Exactamente. Vamos cerrando por aquí, nos reencontramos la semana que viene en Pensar Economía. Los esperamos.